En este video vamos a resolver unos cuantos problemas sobre el tema de fracciones. Vamos a empezar con este, que indica lo siguiente. Ana ha estado 2 días de viaje. El primer día se gastó un cuarto del dinero que tenía. El segundo, los 5 octavos. Completa la tabla de la derecha referida al dinero que tenía. Entonces, antes de resolver el problema, vamos a recordar algo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta barra de chocolate y que está dividida en 4 partes iguales. Entonces vamos a suponer que estas son las partes y de este pedazo de chocolate, de esta barra de chocolate, hay que imaginarnos que yo me como una parte. Entonces me comí un cuarto, que representaría la parte que está sombreada. ¿Cuánto está quedando? 3 de 4, ¿no? Lo que quiero que recuerdes es que si yo uno la parte que me comí con la parte que queda, pues esa suma será igual al total de partes. Entonces, en conclusión, si yo, por ejemplo, digo, gasté los 5 séptimos de mi dinero, entonces quiere decir que me queda los 2 séptimos, ¿no? Para que el 5 y el 2 me dé el denominador. Entonces, recordando eso, ese conocimiento previo, es que vamos a empezar a resolver este problema. Entonces, me indicaban lo siguiente, que Ana estaba de viaje 2 días. El primer día gastó un cuarto. Entonces acá me está indicando que gastó 1 de 4. Y el segundo día gastó 5 octavos. Entonces ha quedado 5, o mejor dicho, gastó 5 de 8. Si yo sumo un cuarto más 5 octavos, pues hallaré lo que gastó. Entonces, una forma sencilla de poder sumar dos fracciones que son heterogéneas es homogenizándolas, ¿verdad? Entonces, si yo saco el MCM de 4 y de 8, voy a obtener el número 8. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ese un cuarto lo multiplicaré tanto al numerador como al denominador por un número para que me dé 8 en el denominador. Entonces será 4 por 2 y 1 por 2 más 5 octavos. No es necesario multiplicarle al 5 octavos porque ya el denominador es 8. Entonces estaría quedando en la primera fracción como 2 octavos más 5 octavos. Y si yo sumo estos dos, ahora sí, como son homogéneas, coloco el mismo denominador y los numeradores los sumo. 2 más 5, 7. Por lo tanto, Ana gastó 7 octavos. Si Ana gastó 7 octavos, entonces ¿cuánto está quedando? Queda un octavo. Y eso sería lo que tendría que completar en lo que queda. Si yo sumo un cuarto más 5 octavos más un octavo, pues me tendría que dar la unidad, pues, ¿no? Que vendría a representar todo el dinero de Ana. Veamos un segundo ejemplo. De un depósito que está lleno, se ha sacado esta mañana un tercio, indica. Entonces en la mañana se sacó un tercio, vamos a apuntarlo en el tabla. Y por la tarde un medio. En la tarde se sacó un medio. Completa esta tabla que está a la derecha sabiendo que aún quedan 20 litros. Entonces, si te das cuenta, acá me han colocado una segunda fila donde están los litros y me dicen que queda 20 litros. Quiere decir que al final está quedando 20 litros. Donde queda, ¿no? Entonces me falta completar esos 3 espacios. Entonces, vamos a recordar. Un depósito pues va a ser esto. Imaginemos que este es el depósito. Y ese depósito es como si fuese un entero, como la barra de chocolate.
¿no? Ese es un entero. Entonces, si yo sumo lo que saqué por la mañana y lo que saqué por la tarde, pues obtendré lo que se sacó hasta el momento, ¿no? Entonces, se sacó. ¿Qué fue lo que se sacó? Se sacó un tercio más un medio. Lo mismo que hice en el problema anterior, obtengo el MCM de 3 y de 2 y esto será igual a 6. Entonces puedo homogenizarlo, convierto en 6 en los denominadores. Aquí mismo lo voy a hacer, al 3 lo multiplicaré por 2, al 1 también lo tendré que multiplicar por la misma cantidad para hallar una fracción equivalente. Y al 2 lo multiplicaré por 3 y al 1 también lo multiplicaré por 3 para que se conviertan en fracciones homogéneas. Estaría quedando de la siguiente forma, la primera fracción. 2 sobre 6 más 3 sobre 6 y esto es igual, el denominador será 6 y los numeradores lo tengo que sumar, que será 5. Por lo tanto se sacó 5 sextos. ¿Cuánto queda? Queda un sexto. Entonces aquí tendríamos que colocar un sexto. A ver, ¿recuerdas cuál era la fracción equivalente de un medio? Era 3 sextos, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar como 3 sextos. ¿Y cuál era? Vamos a borrarlo y vamos a escribirlo más a la izquierda. Un tercio, su equivalencia con denominador 6 era 2 sextos, ¿verdad? 2 sobre 6. Entonces, ya sé que me queda un sexto, pero ese un sexto equivale a 20. ¿Cuánto será la equivalencia de 3 sextos? Acá podemos sacar una proporcionalidad también. Un sexto se convirtió en 3 sextos es porque lo multipliqué por 3. Entonces ese 20 también lo multiplico por 3. Y sé que 3 sextos entonces será 60. Un sexto, para que se convierta en 2 sextos, es como si lo hubiese multiplicado por 2. A ese 20, pues también lo multiplico por 2 y sería 40. Entonces quiere decir que 2 sextos equivale a 40 litros. 3 sextos equivale a 60 litros. Y un sexto equivale a 20 litros. Entonces ya tenemos la tabla completa. Pasemos a algunos ejercicios de suma y de restas. Me indican calcula A más B. Y A es igual a 2 enteros, un medio, es un número mixto, una fracción mixta, más 3 enteros, 2 tercios. Entonces aquí teníamos una forma de poder convertir un número mixto a una fracción impropia. Recuerda, 2 enteros, un medio, el procedimiento era este, ¿no? El denominador multiplicaba la parte entera, el resultado se tenía que sumar con el numerador y luego seguía siendo dividido entre el mismo denominador. Una traducción sería así: 2 por 2 más 1 entre 2. Y esto equivale, 2 por 2 es 4, más 1, 5, 5 medios. Y se convirtió en una fracción impropia. Entonces tendremos 5 medios más, este lo hacemos directo, 3 por 3, 9, más 2, 11. 11 tercios. Entonces podemos homogenizar. Y como sabemos que el MCM me va a dar 6, el MCM de 2 y de 3 me va a dar 6. Entonces lo multiplicamos aquí mismo, por 3, por 3, por 2, por 2. Y tendremos entonces, la primera fracción quedará expresada como 15 sextos
La segunda fracción quedará expresada como 22 sextos. Y como ya son homogéneas, es más sencillo sumarlas, ¿no? El mismo denominador que 6 y los numeradores se van a sumar 15 más 22, 37. Entonces A vale 37 sextos. Ahora tendríamos que calcular el valor de B. Vamos a borrar esto. Y hacemos el mismo procedimiento por acá. Colocaremos B es igual a 1/2 más 3/5. No son fracciones mixtas, son fracciones sin parte entera. Entonces vamos a calcular el MCM de 2 y de 5. Y si yo calculo el MCM de 2 y 5, me dará 10. Aquí mismo vamos a multiplicar entonces 2 por ¿cuánto me da 10? 2 por 5. Y para que sea una fracción equivalente al numerador también por 5. 5 por 2 me dará 10, entonces también al 3 lo multiplico por 2. Y tendremos que B será igual a 5 décimos más 6 décimos. Entonces, como ya son fracciones homogéneas, el denominador será 10 y los numeradores los sumaré y me dará 11. Ya tenemos A, ya tenemos B. Ahora lo que me están pidiendo calcular es la suma de A con B. Entonces veamos por aquí. Lo último. A más B. Y colocaremos. A es 37 sextos. Lo colocaremos por este lado. Por aquí. A es 37 sextos. Y B es 11 décimos. Si yo calculo el MCM de 6 y de 10, voy a obtener el número 30. Entonces multiplicamos a 6 por una cantidad que será por 5 y al 37 también se multiplicará por 5. Al 10 lo multiplicaré por 3 y al 11 también por 3. Entonces tendremos por aquí 5 por 37 me dará 185 sobre 30 más 11 por 3, 33 sobre 30. Y como son fracciones homogéneas, entonces ya puedo calcular el valor de A más B, que será igual al mismo denominador, 30, y sumaremos 185 más 33, que me dará 218. Y ese sería entonces el resultado de sumar A con B. Si nos fijamos, esto también se podría reducir, ¿no? Le podría sacar mitad y mitad también, ¿no? Porque ahorita es una fracción que se puede reducir. Lo podría dejar en 218 sobre 30, pero si me piden de repente reduce, entonces tendría que sacarle algún divisor en común. Como tienen mitad ambos, le podría colocar 109 en la mitad de 218 y la mitad de 30, 15. Entonces la respuesta también podrá ser 109 sobre 15. Veamos un último problema. Me indican lo siguiente. Calcula el resultado de las siguientes operaciones. Y tenemos esta operación. Nuevamente tenemos un número mixto y podríamos calcular su valor. Veamos. 3 por 6, 18, más 2, 20. Entonces tendremos la primera fracción como 20 sobre 6. Recuerden que estoy multiplicando 6 por 3.
y luego estoy sumándole más 2. Ahora lo sumamos con 2 tercios. Lo dejamos sumado con 2 tercios. Menos este número decimal que está, voy a escribirlo a un costado, 1,3 y puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significa de que el 3 se va a repetir y se puede también expresar de esta forma. Ahora, recordar de que a este número decimal, que se repite siempre la parte decimal, se le conoce como periódico puro y se puede convertir en una fracción. ¿Cuál es el procedimiento para convertir en una fracción? Recordemos, se coloca todo el número como si fuese entero. Lo colocaremos como 13, como si fuese un número entero. Le vamos a quitar aquella parte donde no está el periodo, o sea, me refiero a esa parte que no se repite, que vendría a ser solamente este 1 que estoy sombreando. Le voy a quitar ese 1 y luego en el denominador voy a colocar 9, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Por ejemplo, yo veo que en el periodo, el que se está repitiendo, solo tiene una cifra, que es el 3. Siempre se repetirá 3, 3, 3, 3, 3, pero es solamente la misma cifra, que es 1. Entonces irá un 9. Si hubiesen dos cifras, como por ejemplo 32, 32, 32, 32, entonces irán 2 9, pues, ¿no? Entonces colocamos 13 menos 1, 12, sobre 9. Y si quiero reducirlo, también lo puedo reducir. Podría sacarle un divisor en común, que tendría que ser 3. Si le saco tercia, este se convertirá en 4 y este se convertirá en 3. Por lo tanto, tenemos 4 tercios. Entonces, ese valor lo voy a colocar aquí. 4 tercios. O sea que 1,33333, pasándolo a fracción, obtendremos 4 sobre 3. 4 tercios. Más la última fracción, que es 5 tercios. Y listo, ahora sí, ya tengo mis 4 fracciones. Y además me doy cuenta de que el MCM me va a salir 6, ¿verdad? Si yo calculo el MCM de 6 y de 3, me saldrá 6. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Convertirlos todos al denominador 6. O sea que el primero va a quedar como 20 sextos, más los 2 tercios, lo voy a multiplicar por 2 y por 2, menos los 4 tercios, lo multiplicaré entonces por 2 y también por 2, más los 5 tercios, también lo voy a multiplicar por 2 y por 2. ¿Y por qué lo multiplico por esos números? Para que el denominador sea 6, pues, ¿no? Y tengamos entonces 20 sextos más 4 sextos menos 8 sextos más 10 sextos. Y como todos son el mismo denominador, voy a borrar esto, tendremos el denominador, que es 6, y tendremos 20 más 4 menos 8 más 10, y esto será igual 20 más 4, 24, menos 8, 16, más 10, 26 sextos. Lo puedo dejar así, pero si yo soy muy observador, me doy cuenta de que 26 y 6 tienen mitad. Le puedo sacar ese divisor, lo puedo simplificar y voy a obtener. Si le saco mitad a 26, me quedará 3. Y si le saco la mitad a 6, obtendré 3.
Entonces el resultado final será 13 tercios. Y esa será la respuesta de esta operación.